Hola de nuevo. Siguiendo con el estudio de las propiedades de una función, hoy toca hablar de la curvatura. Estudiaremos dónde una función es cóncava y dónde convexa. También, a raíz de este estudio, calcularemos los puntos de inflexión. Aunque lo que define la curvatura de una función en un punto es la posición relativa de la curva y la tangente en ese punto, todos entendemos la curvatura como la forma que tiene una curva, siendo convexa si ésta está abierta hacia arriba y siendo cóncava si la curva tiene esta forma, es decir, abierta hacia abajo. Pero si vamos a la definición que relaciona curvatura con tangentes, diremos que una curva es convexa en un punto si la curva está por encima de la tangente en ese punto. Como podemos ver, si tomamos un punto cualquiera de esta curva y trazamos la recta tangente de la curva en ese punto, la recta está por debajo de la curva en ese punto. En este caso, la curva diremos que es convexa en ese punto. En cambio, si la curva está por debajo de la tangente en un punto, diremos que la curva es cóncava en ese punto. Así, por ejemplo, tomando un punto cualquiera en esta curva y calculando la tangente a la curva en ese punto, vemos como la curva está por debajo de la recta tangente en ese punto. De esta forma podemos decir que la curva es cóncava en ese punto. Y diremos que un punto de inflexión es aquel en el que la función pasa de cóncava a convexa o viceversa. Si vemos esta función, podemos observar que si tomamos cualquier punto con abscisa positiva y trazamos sus tangentes, la curva está por encima de ellas. De esta forma, podemos decir que la función es convexa en todo punto desde 0 hasta más infinito. Si por el contrario lo que tomamos son puntos con valores de abscisa negativos, vemos como las tangentes están por encima de la curva, es decir, la curva está por debajo de esas rectas tangentes. Por lo tanto, podremos decir que la curva, esta función, será cóncava en todo punto desde menos infinito hasta 0. Así, vemos que si a la izquierda del 0 la función es cóncava y si a la derecha del 0 la función es convexa, en x igual a 0 tenemos un punto de inflexión de esta función. Pero partiendo de la expresión analítica de la función, ¿cómo podemos averiguar dónde es cóncava y dónde convexa? Pues bien, esto lo estudiaremos con el siguiente resultado, que relaciona la derivada segunda con la curvatura. De esta forma, diremos que si una función es dos veces derivable y la derivada segunda de esa función es mayor que 0, es decir, positiva, en un intervalo, entonces la función es convexa en ese intervalo. Si en cambio la derivada segunda de una función es negativa en un intervalo, entonces la función será cóncava en dicho intervalo. Y por último, si la derivada segunda de una función es igual a 0 en un intervalo, entonces la función será lineal en dicho intervalo. Así, para calcular los intervalos de curvatura en la práctica, procederemos de la siguiente forma. Una vez calculado el dominio de la función, calcularemos la segunda derivada de la misma. Resolveremos la ecuación que resulta de igualar la segunda derivada a 0 y estudiaremos el signo de la derivada segunda en los intervalos determinados por el dominio y las soluciones de la ecuación anteriormente mencionada. De manera que si la segunda derivada es positiva en un intervalo, la función será convexa en ese intervalo, y si la segunda derivada es negativa en un intervalo, la función será cóncava en dicho intervalo. Veámoslo en algunos ejemplos. Empezaremos con esta función polinómica de grado 3, cuyo dominio es el conjunto de los números reales. Para estudiar la curvatura, lo primero que haremos será calcular la segunda derivada, que en este caso es 6x menos 6. A continuación, cogeremos la segunda derivada y la igualaremos a 0, resolviendo la ecuación que resulta. En este caso, el punto
que anula la segunda derivada es x igual a 1. Representaremos sobre la recta real los puntos que anulan la segunda derivada y en su caso los puntos que hayamos quitado del dominio. En este caso el único punto que representaremos es el 1. Y estudiamos el signo de la segunda derivada en los conjuntos que determinan esos puntos. Así, si cogemos un valor a la izquierda del 1, por ejemplo el 0, y lo sustituimos en la segunda derivada, vemos que la segunda derivada en este caso es negativa. Por lo tanto, la función es cóncava. Si cogemos un valor a la derecha del 1, por ejemplo el 2, y sustituimos en la segunda derivada, vemos cómo esta es positiva. De esta forma, la función será convexa. Podemos resumir esa información con estas dos frases. Hay un truco para recordar esto, es decir, ¿cuándo una función es convexa? Bueno, pues yo siempre explico que cuando tenemos convexo, si hacemos un juego de palabras, hablamos de convexo, pues pensamos en alguien que nos da un beso y que nos agrade, pues tenemos una carita sonriente y por supuesto estamos positivos, ¿vale? De esa forma, bueno, pues con este juego de palabras podemos recordar fácilmente que segunda derivada positiva asociamos curva convexa. Ya el caso contrario es que si la segunda derivada es negativa, estamos hablando que la curva es cóncava. Si observamos la gráfica de la función, coincide con lo que hemos estudiado anteriormente. La curva es cóncava a la izquierda del x igual a 1 y es convexa a partir de x igual a 1. En el caso de esta función racional, podemos ver cómo su dominio es el conjunto de los números reales salvo el 2, valor que anula el denominador. Bien, para estudiar entonces la curvatura, pasando obviamente por la primera derivada, calcularemos la segunda derivada. A continuación, igualaremos la segunda derivada a 0 y resolveremos la ecuación que nos resulta. En este caso, la solución de esta ecuación es x igual a menos 1. A continuación, representaremos sobre la recta real los valores que han anulado la segunda derivada y los valores que hemos quitado del dominio, en este caso menos 1 y 2, estudiando el signo de la segunda derivada en los conjuntos que determinan esos valores. Así, si tomamos un valor a la izquierda del menos 1, por ejemplo el menos 2, y sustituimos en la segunda derivada, vemos que esta es negativa y por lo tanto la función será cóncava en esos valores. Si tomamos un valor entre menos 1 y 2, por ejemplo el 0, vemos que la segunda derivada en este caso es positiva y por lo tanto la función será convexa en ese intervalo. Y por último, si tomamos un valor mayor que 2, por ejemplo el 3, y lo sustituimos en nuestra segunda derivada, vemos que esta es positiva y por lo tanto la función convexa. Cosa que resumiremos con estas dos frases. Lo que acabamos de estudiar lo podemos observar fácilmente en su gráfica. Vemos que la función es cóncava hasta el menos 1, del menos 1 hasta el 2 la función es convexa y a partir del 2 vuelve a ser convexa. En este otro ejemplo de esta función racional cuyo dominio es el conjunto de los números reales salvo el 0, puesto que se anula el denominador para ese valor, al estudiar la curvatura calculamos la segunda derivada y vemos que ésta no se anula para ningún valor. De esta forma, a la hora de representar sobre la recta real los valores, tendremos que considerar solamente aquellos que hemos quitado del dominio, puesto que no hay valores que anulen la segunda derivada. Así, si tomamos un valor a la izquierda del 0, es decir, un valor negativo, y sustituimos en la segunda derivada, vemos que esta es negativa, por lo tanto la función será cóncava. Y si tomamos un valor a la derecha del 0, por ejemplo el 1, vemos que la segunda derivada es positiva y por lo tanto la función será convexa. Aquí tenemos el resumen de esa información. Gráficamente vemos que así es. La función es cóncava a la izquierda del 0 y convexa a la derecha del 0. Una vez estudiada la curvatura, faltaría calcular los puntos de inflexión. Así, para saber si un punto de una función es de inflexión o no, estudiaremos el signo de la segunda derivada
tanto a su izquierda como a su derecha. De manera que si a la izquierda de ese punto la segunda derivada es positiva, por lo tanto la función sería convexa, y a la derecha la segunda derivada es negativa, y por lo tanto la función sería cóncava, se trataría de un punto de inflexión convexo-cóncavo. Si por el contrario a la izquierda de un punto la segunda derivada es negativa y a la derecha positiva, se trataría de un punto de inflexión cóncavo-convexo. En el caso de que a ambos lados del punto no haya cambio de signo de la segunda derivada, ese punto no sería un punto de inflexión. En nuestro primer ejemplo, habíamos estudiado la curvatura de esa función y veíamos que a la izquierda del 1 la función era cóncava y a la derecha del 1 la función era convexa. Por lo tanto, la función tenía un punto de inflexión en x igual a 1. Algo que se puede comprobar fácilmente observando su gráfica. La función dijimos que era cóncava a la izquierda del 1, convexa a la derecha del 1 y por lo tanto en x igual a 1 hay un punto de inflexión, en este caso en el punto 1 menos 1. En nuestro segundo ejemplo, habiendo estudiado la curvatura, habíamos llegado a la conclusión que la función era cóncava a la izquierda del menos 1, convexa entre menos 1 y 2 y convexa también a la derecha del 2. Por lo tanto, la función tiene un punto de inflexión en x igual a menos 1. Punto que si calculamos su segunda coordenada es el punto menos 1, un noveno. Efectivamente, la función pasa de ser cóncava a ser convexa. Algo que gráficamente se puede comprobar fácilmente. La función era cóncava a la izquierda del menos 1 y convexa a la derecha del 1. Ya vimos también que a la derecha del 2 también era convexa y por lo tanto el punto menos 1, un noveno, es un punto de inflexión de esta función. Y en nuestro último ejemplo habíamos visto que la función era cóncava a la izquierda del 0 y convexa a la derecha del 0. Por lo tanto, os pregunto, ¿es x igual a 0 un punto de inflexión de la función? Bien, pues en este caso, aunque haya un cambio de curvatura a ambos lados del 0, x igual a 0 no es un punto de inflexión, puesto que 0 no es un punto de la función. Así, en este caso diremos que la función no tiene puntos de inflexión. Algo que podemos observar fácilmente en la gráfica. La función es cóncava a la izquierda del 0 y a la derecha del 0 es convexa, pero obviamente en x igual a 0 no puede haber punto de inflexión porque en este caso no hay función. En concreto, x igual a 0 es una asíntota vertical de esta función. Por último, aunque ya en el vídeo de monotonía y extremos hablamos de él, ahora vamos a justificar el criterio de la segunda derivada para el cálculo de extremos relativos. Así, partiendo de un punto x igual a a, punto crítico de la función, es decir, punto que anula la primera derivada, si la segunda derivada en ese punto crítico es negativa, se trata de un máximo, puesto que la función sería cóncava, por tener segunda derivada negativa, en un entorno a ese punto. En cambio, si la segunda derivada es positiva, la función tendrá en ese punto crítico un mínimo relativo, puesto que en un entorno a ese punto la función será convexa por ser la segunda derivada positiva. Eso que parece muy lioso es fácil de entender. En un punto con tangente horizontal 0, es decir, en un punto crítico, o lo que es lo mismo, un punto con primera derivada 0, si la función es convexa en un entorno a ese punto, es decir, que la segunda derivada es positiva, vemos que si es un punto con tangente horizontal y la función es convexa en un entorno a él, no queda más remedio que ese punto sea un mínimo relativo. En cambio, si en un punto de tangente horizontal la función en un entorno a ese punto es cóncava, no queda más remedio que ese punto sea un máximo relativo. Para ir finalizando con el vídeo, hablaré de dos resultados que son de gran importancia para ciertos ejercicios. El primero de ellos nos dice que si una función es dos veces derivable en un punto y en ese punto tiene un punto de inflexión, obligatoriamente la segunda derivada en ese punto se anula. Es de igual importancia
tener en cuenta que el recíproco no es cierto. ¿Qué quiere decir esto? Que una función cuya segunda derivada en un punto valga 0 no significa o no implica que ese punto sea un punto de inflexión de la función. Puede serlo o no serlo. Por último, os hablaré de un resultado que aparece en el vídeo Estudio de la monotonía y curvatura de una función a partir de la gráfica de su primera derivada de forma práctica. Este resultado lo que nos dice es que si la primera derivada de una función es creciente en un intervalo, esa función será convexa en ese intervalo. También que si la derivada primera de una función es decreciente en un intervalo, esa función será cóncava en él. Y por último, que si la primera derivada de la función es constante en un intervalo, esa función será lineal en ese intervalo. La justificación de este resultado es fácil de entender. Si partimos de que esta función, la función derivada de f, es creciente en este intervalo, la derivada de esta función, de la función derivada, por ser creciente, tiene que ser positiva. ¿Y cuál es la derivada de esta función? Obviamente, la derivada de la derivada es la segunda derivada. Por lo tanto, si la derivada primera de f es creciente, la segunda derivada de la función f es positiva en ese intervalo. Por lo tanto, estamos diciendo que si la segunda derivada es positiva, la función será convexa en ese intervalo. Análogamente, si tenemos que partimos de una función, esta, la derivada primera de f, decreciente en este intervalo, al ser decreciente, la derivada de esta función tiene que ser negativa. Y la derivada de esta función no es más que la segunda derivada. Por lo tanto, la segunda derivada de f, si es negativa, es porque la función es cóncava en dicho intervalo. Esto es todo en cuanto a la curvatura y puntos de inflexión de una función. Espero que os haya quedado claro. Muchas gracias y buen día.